Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de actualidades en el manejo de trombocitopenia neonatal en la modalidad virtual que está organizada por la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología y la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad del Valle y del Valle de México. Yo soy Lucía López Arzate, soy residente de neonatología del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer en Querétaro. Muchas gracias a todos por los que nos acompañan desde diferentes partes de Latinoamérica y reciban un cordial saludo desde México. Agradecemos a todo el equipo de trabajo que se encarga de hacer posible esta sesión y para desarrollar el tema tenemos el placer de presentarles a la doctora Marta Sola Bisner. Les informo que esta sesión está siendo grabada y transmitida en vivo desde nuestra página de Facebook, Sociedad de Médicos Residentes de Neonatología, Mónica Pretelini, y será subida a nuestro canal de YouTube Solar Reneo. La doctora cuenta con un currículum muy importante. Ella es médico egresado de la Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador. Realizó su residencia médica en pediatría y medicina neonatal y perinatal en la Universidad de Florida. Actualmente trabaja en el Boston Children's Hospital desde el 2007. Es directora del programa de investigación clínica de medicina neonatal del Boston Children's Hospital y es profesora asociada de pediatría en la Facultad de Medicina de Harvard. Es investigadora líder en el campo de trastornos sanguíneos neonatales y transfusiones de plaquetas, células de la sangre necesarias para la coagulación. Y la doctora, gran parte de la investigación, de su investigación se ha centrado en las causas y tratamientos de la trombocitopenia neonatal. Ella es coautora y autora de múltiples estudios que tienen gran importancia a nivel mundial. Doctora, le cedo la palabra y muchas gracias por su participación. Muy buenas noches a todos y al contrario, muchísimas gracias Lucía por la invitación y Marlon también, gracias por organizar esto y por darme la oportunidad de compartir con mis colegas latinoamericanos. Siempre es un placer hacerlo. Voy a compartir ahora mi charla. Ok. Sí pueden ver la presentación. Bueno, Sí, espero que sí. doctora, sabe bien. Ya, perfecto. Ok. Ok. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre actualidades en el manejo de la trombocitopenia neonatal. Oh, no está avanzando, no sé por qué. A ver. Ok. La trombocitopenia neonatal, como todos nosotros sabemos, es un problema frecuente en la unidad de cuidados intensivos. La incidencia es relativamente alta. Tiene una incidencia del 18 al 35% entre los bebés que son admitidos a la unidad de cuidados intensivos en algún momento durante la estadía en la UCIN. La incidencia de trombocitopenia es inversamente proporcional a la edad gestacional del bebé y por lo tanto es más frecuente mientras más prematuro sea el bebé, alcanzando una incidencia del 70% entre los recién nacidos que pesan menos de 1.000 gramos al momento de nacer. Y no solo es la frecuencia de la trombocitopenia alta, sino también el riesgo de sangrado de estos recién nacidos más prematuros. En los estudios más recientes, aproximadamente el 20% de los recién nacidos con un peso por debajo de 1.500 tienen una hemorragia intracraneal, más comúnmente intraventricular, como nosotros sabemos. Y es precisamente porque estos bebés más prematuros tienen una incidencia alta de trombocitopenia y también tienen una incidencia alta de riesgo de sangrado, que es una de las poblaciones que reciben más transfusiones de plaquetas en los hospitales. En este estudio que fue publicado en el año 2021, de 6 hospitales con unidades de nacimiento en los Estados Unidos, vimos que el 34% de los bebés en estos hospitales nacidos por debajo de 27 semanas recibían una o más transfusiones de plaquetas durante su estadio en la UCIN. Y a medida que aumentaba la edad gestacional, como ven aquí, la frecuencia de transfusiones plaquetarias disminuía. Es decir, que los recién nacidos más prematuros son también los que son transfundidos con mayor frecuencia.
Y parte de la causa de eso es que muy frecuentemente estos recién nacidos, al menos en Estados Unidos, eran transfundidos a cuentas plaquetarias relativamente altas. La cuenta de plaquetas pretransfusional en estos bebés que les mencioné era mayor de 50,000, como pueden ver aquí, la cuenta plaquetaria media. Es decir, que la mayoría de estos recién nacidos fue transfundido por cuentas plaquetarias por encima de 25,000. Ahora, cuando nosotros como neonatólogos decidimos que vamos a darle una transfusión de plaqueta a este bebé, lo hacemos porque sabemos que si le transfundimos plaquetas, la cuenta plaquetaria va a aumentar y porque pensamos que si la cuenta plaquetaria es más alta, el riesgo de sangrado es más bajo. Pero ¿cuál es la evidencia en soporte de esta asociación? ¿Cuál es la correlación entre el grado de trombocitopenia y el riesgo de sangrado? Este fue uno de los primeros estudios en hacer esa pregunta, publicado en Pediatrics en el año 2009. Y Simon Stanworth, en varias unidades en el Reino Unido, estudió recién nacidos con cuentas plaquetarias por debajo de 60,000, es decir, todos claramente trombocitopénicos, y estudió el nivel de sangrado cuando la cuenta plaquetaria era más baja. Y como pueden ver aquí, estos fueron los recién nacidos que tuvieron ningún sangrado. La mayoría de estos recién nacidos tuvo sangrado menor, es decir, tuvo un poquito de equimosis o un poquito de tinción de sangre en el tubo nasogástrico o sangrado con la venipuntura. Y solo un porcentaje pequeño tuvo sangrado mayor. La cuenta plaquetaria media fue más alta entre los bebés que tuvieron sangrado mayor que entre los que tuvieron sangrado menor o los que tuvieron nada de evidencia de sangrado. Es decir, había muy poca correlación entre el nivel de la trombocitopenia y el sangrado. En el año 2016, nosotros publicamos un estudio de más de 1,000 bebés de peso por debajo de 1,500 gramos y estudiamos la asociación entre la cuenta plaquetaria más baja en la primera semana de edad y el desarrollo subsecuente o el diagnóstico subsecuente de una hemorragia intraventricular. Y lo que encontramos en estos 1,000 recién nacidos en un estudio multicéntrico fue que aquellos recién nacidos que tenían trombocitopenia, definida como una cuenta plaquetaria por debajo de 150,000, tenían un riesgo más alto de sufrir una hemorragia intraventricular que aquellos que tenían una cuenta plaquetaria por encima de 150,000 y que nunca tuvieron trombocitopenia en la primera semana de vida. Es decir, que sí hay una asociación entre tener trombocitopenia y tener un riesgo más alto, una incidencia más alta de hemorragia intraventricular. Sin embargo, encontramos que no había ninguna correlación entre la severidad de la trombocitopenia y el riesgo de sangrado y la incidencia de sangrado. El riesgo era el mismo si la cuenta plaquetaria estaba entre 10 y 30,000, o entre 40 y 50,000, o entre 70 y 80,000, o incluso entre 90 y 100,000, sugiriendo que si uno va de este grupo a este grupo, no va a haber mayor cambio en el riesgo de sangrado. Y estudios similares se han publicado también en adultos y en niños, demostrando que hay una correlación muy pobre entre la cuenta plaquetaria y la severidad de la trombocitopenia y el riesgo de sangrado. Ahora, la segunda pregunta es, bueno, si tenemos trombocitopenia y la trombocitopenia se asocia con una incidencia mayor de sangrado, ¿las transfusiones plaquetarias disminuyen la incidencia o la severidad de sangrado, especialmente en nuestra población de recién nacidos prematuros? Hasta el 2019, la mejor evidencia clínica que teníamos era un solo estudio randomizado por Maureen Andrews que se publicó en el 1993. Y la doctora Andrews enroló 152 bebés de muy bajo peso al nacer en la primera semana de vida y los randomizó a recibir transfusiones plaquetarias cuando sea que la cuenta plaquetaria bajara por debajo de 150,000 o solo si estaba por debajo de 50,000. Es decir, un grupo se randomizó a tener cuentas plaquetarias normales en toda la primera semana de vida
y el otro solo recibir transfusiones por debajo de 50,000. Y lo que encontraron fue ninguna diferencia ni en la frecuencia ni en la severidad de las hemorragias intraventriculares entre los dos grupos. El grupo que recibió más transfusiones tuvo una incidencia de 28% y el grupo que recibió menos transfusiones, una incidencia de 26%. Ahora, daba la impresión hasta entonces que las transfusiones plaquetarias no disminuían la incidencia de sangrado, pero a lo mejor mejoran otras morbilidades neonatales o a lo mejor mejoran la mortalidad. Interesantemente, una serie de estudios, este es por Lupita García en México, y estos fueron nuestro grupo en la Universidad de la Florida, demostraron que los recién nacidos que recibían transfusiones plaquetarias tenían un riesgo de muerte 10 veces más alto que los recién nacidos que no recibían. Y es más, en un estudio del 2007, el doctor Christensen demostró que el número de las transfusiones plaquetarias casi linealmente predecía la tasa de mortalidad en 1,600 recién nacidos trombocitopénicos. Y en recién nacidos con enterocolitis necrotizante, mientras más transfusiones recibían, más alta era la incidencia de intestino corto o la mortalidad. Es decir, que había una asociación entre más transfusiones plaquetarias y más mortalidad y más morbilidad. El problema es que en todos estos estudios retrospectivos observacionales era imposible discernir si las transfusiones plaquetarias contribuían a esta mortalidad o si simplemente trombocitopenia y requerir transfusiones son marcadores de una enfermedad severa y asociada con más mortalidad. Y ese era el estado de esta área de estudio hasta el 2019, cuando se publicó este artículo extraordinariamente importante en el New England Journal of Medicine. Este fue el estudio más grande randomizado de transfusiones plaquetarias en recién nacidos prematuros. Enrolaron recién nacidos con edad gestacional de menos de 34 semanas, que tenían cuentas plaquetarias por debajo de 50,000, porque el estudio fue en el Reino Unido y en Holanda, y que tenían un ultrasonido cerebral hecho en las 6 horas anteriores a la randomización que no mostraba una hemorragia intraventricular mayor. Aquí están los criterios de exclusión. Todo bebé que tenía una hemorragia mayor o que había tenido sangrado severo en las previas 72 horas fue excluido de este estudio. Si tenía una hemorragia intracraneal fetal o trombocitopenia inmune o estaba moribundo, estos bebés fueron excluidos. Los bebés que ingresaron en el estudio se randomizaron para recibir transfusiones plaquetarias cuando la cuenta plaquetaria bajaba por debajo de 50,000. Nos vamos a referir a este grupo como el debajo de 50, o solo si la cuenta plaquetaria estaba por debajo de 25,000, y nos vamos a referir a ese grupo como debajo de 25. Y el resultado primario fue un resultado compuesto de muerte o sangrado mayor en los 28 días siguientes a la randomización. Esta es una tabla que muestra las características de los recién nacidos que fueron randomizados. En total se randomizaron 660 recién nacidos prematuros, siendo este el estudio más grande que se ha publicado hasta el momento en cuanto a transfusiones plaquetarias. Como pueden ver aquí, la edad gestacional media en esta población fue de 26 semanas, es decir, niños muy prematuros, y la edad media al momento de la randomización fue 7 a 8 días. En cuanto a los resultados, como les dije, el resultado primario fue un compuesto de muerte o sangrado severo en los 28 días siguientes a la randomización. Y para sorpresa de todos, lo que este estudio, el Planet 2, encontró fue que los niños que habían sido randomizados al grupo de menos 50, que recibieron más transfusiones plaquetarias, el 90% de estos bebés se transfundieron, tuvieron una mortalidad o incidencia de sangrado mayor más alta
que los bebés que recibieron menos transfusiones, que solo se transfundieron cuando la cuenta plaquetaria estuvo por debajo de 25,000. Como pueden ver en esta curva de Kaplan-Meier, los bebés que se habían randomizado en el grupo de menos 50 tuvieron una sobrevida sin sangrado menor a medida que pasaba el tiempo, comparado a los bebés que solo recibieron transfusiones plaquetarias por debajo de 25,000. Absolutamente paradójico. Entre todos los resultados secundarios que se analizaron, también los investigadores encontraron una incidencia significativamente más alta de muerte o displasia broncopulmonar, otra vez en el grupo de menos 50 comparado con el grupo de menos 25. Y obviamente este estudio proveyó evidencia muy fuerte de que las transfusiones plaquetarias pueden causar daño en los recién nacidos e instiló un cierto miedo o respeto de las transfusiones entre los neonatólogos. Ahora, todo estudio tiene algunas limitaciones y Planet 2 no fue la excepción. Los pacientes randomizados al Planet 2 tenían que tener un ultrasonido hecho en las 6 horas antes de la randomización. Y esto es porque en Europa, y no estoy segura en Latinoamérica, pero en Europa los neonatólogos hacen sus propios ultrasonidos, entonces lo obtienen a cualquier hora. Y excluyeron a todo bebé que tenía una hemorragia intraventricular mayor o que había tenido una hemorragia significativa en las 72 horas anteriores. Por lo tanto, el estudio de Planet 2 no nos proveyó con información sobre qué hacer si no se tiene el ultrasonido, no se tienen los resultados, o si los bebés que tienen ya una hemorragia se benefician o no de utilizar transfusiones más restrictivamente. La otra limitación fue que casi el 40% de los bebés enrolados en el Planet 2 habían recibido una o más transfusiones plaquetarias antes de ser randomizados en el estudio. Y eso, por supuesto, dejó un poco la duda de si estos habían sido los recién nacidos de más alto riesgo en la primera semana de vida o los más críticos, los más graves, y generó la duda de si los niveles más restrictivos, es decir, que si 25, usar 25 como el número para ordenar una transfusión, solo era beneficial para los recién nacidos más estables y de más bajo riesgo. Y desde que se publicó Planet 2, una serie de estudios se enfocaron un poco en esta pregunta. En primer lugar, como parte del estudio inicial, los investigadores hicieron un análisis de ciertos subgrupos considerados los de más alto riesgo. Y en primer lugar, se enfocaron solamente en los bebés de menos de 28 semanas al nacer. Y como ven aquí, exclusivamente en los bebés de menos de 28 semanas al nacer, hubo una diferencia absoluta de 9%, favoreciendo a las transfusiones más restrictivas. Es decir, que la incidencia fue significativamente más alta de sangrado y mortalidad en los niños randomizados al grupo por debajo de 50 comparado al grupo por debajo de 25, exclusivamente en estos bebés considerados los de más alto riesgo, los más prematuros. Igualmente, cuando se enfocaron solo en aquellos que habían sido randomizados en los primeros 3 días de vida, el tiempo de más alto riesgo para la hemorragia intraventricular, como pueden ver, la incidencia de sangrado o muerte fue casi el doble en los bebés randomizados a recibir cuenta plaquetaria por debajo de 50, el grupo más alto comparado con el grupo más bajo. Es decir, que en estos dos grupos, considerados los de más alto riesgo, la direccionalidad fue la misma. Mientras más plaquetas, más riesgo. Más allá de eso, los investigadores decidieron estudiar específicamente si es que las transfusiones plaquetarias a niveles más bajos, 25 comparado con 50, benefician a ciertos grupos de forma diferencial. Y para hacer esto, ellos cogieron todos los factores clínicos que nosotros como neonatólogos sabemos o creemos que se asocian con riesgo de mortalidad y de sangrado. Específicamente la edad gestacional. Todos sabemos que los niños más prematuros son los que tienen más riesgo de sangrado, más riesgo de mortalidad. La edad postnatal,
si recibió corticosteroides, retraso de crecimiento intrauterino, sexo femenino, que es protector, si tenía sepsis, enterocolitis necrotizante o si había tenido un sangrado mayor. Todos estos factores se incorporaron en un modelo matemático de regresión logística multivariable, donde se incorporaron todos los factores con el objetivo de predecir cuál era el riesgo de base de cada bebé enrolado en el estudio de sufrir sangrado o mortalidad. En base a todos estos factores, cada uno de los niños en el estudio 653 se le asignó un riesgo base de sangrado o mortalidad. Es decir, un bebé de 24 semanas que al día 1 tiene una cuenta plaquetaria baja, tiene un riesgo de mortalidad más alto que si es uno de 33 semanas que tiene trombocitopenia a los 7 días de edad, por cualquier motivo. Incorporando todos esos factores, cada bebé tuvo asignado un riesgo diferente. Y luego se ranquearon en base a este riesgo en aquellos de muy bajo riesgo, los niños más grandecitos, más estables, bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo. Y el modelo predijo bastante bien, como pueden ver aquí, los niños que fueron asignados al nivel más bajo en realidad tuvieron menos sangrado y menos mortalidad. Y los niños que fueron asignados al nivel más alto en realidad en el estudio tuvieron más sangrado y más mortalidad, demostrando que el modelo funcionó bastante bien para predecir eso. El siguiente paso fue coger a los bebés dentro de cada uno de estos grupos y dentro de cada grupo, que tenía más o menos 163 a 164 bebés, comparar la incidencia de sangrado y mortalidad entre aquellos que fueron randomizados a recibir la cuenta plaquetaria por 25,000 y los que fueron randomizados a recibir la cuenta plaquetaria por 50,000, para ver si esta diferencia de práctica influía el sangrado o la mortalidad en los diferentes grupos en forma diferente. Aquí, como pueden ver, las barras más claras fueron aquellos randomizados al grupo de 25 y las barras más oscuras fueron los randomizados al grupo de 50, los que recibieron más transfusiones. Y tanto los bebés con el menor riesgo de sangrado de mortalidad como los bebés del mayor riesgo de sangrado de mortalidad, en todos los grupos, los bebés que fueron randomizados al grupo de 25 tuvieron menos sangrado y menos mortalidad que los bebés que habían sido randomizados a recibir más transfusiones plaquetarias. Es decir, que con este estudio demostraron que incluso los niños de más alto riesgo al nacer se benefician de utilizar transfusiones a niveles de plaquetas más bajos y dar menos transfusiones. Después de la publicación de este estudio, pocos meses después, se publicó otro estudio mucho más pequeño. Este fue otro estudio randomizado, controlado de transfusiones plaquetarias en una sola USIN en la India. Este estudio también enroló bebés de menos de 34 semanas de edad gestacional que tenían un ductus arterioso patente, detectado en las primeras 2 semanas de vida y también tenían una cuenta plaquetaria por debajo de 100,000. Ustedes, estoy segura, han escuchado de que las plaquetas contribuyen hasta cierto punto para el cierre del ducto pulmonar, aunque eso es poquito más basado en estudios animales. Pero precisamente con esta premisa, los investigadores randomizaron a estos bebés prematuros con un ducto arterioso a recibir transfusiones plaquetarias si la cuenta plaquetaria estaba por debajo de 100,000 o solo si estaba por debajo de 20,000. El resultado primario fue el tiempo hasta que se cierre el ductos arteriosos, porque eso era lo que estaban estudiando, y siguieron a los bebés por un total de solamente 5 días. Como pueden ver aquí, las características de estos bebés, que fueron muchos menos en número, aproximadamente 40, que en el estudio de Planet, eran bebés más grandes, con una edad gestacional promedio de 29 semanas y 30 semanas, comparado a 26 semanas,
con un peso al nacer de más o menos 1,100 gramos comparado con 600 gramos. Y en cuanto a los resultados, no encontraron ninguna diferencia en las características o el tiempo de cierre del ducto arterioso, es decir, las transfusiones plaquetarias no ayudaron al cierre del ducto arterioso en lo más mínimo, pero encontraron que el grupo que había sido randomizado a recibir transfusiones plaquetarias por debajo de 100,000 tenía una incidencia mucho más alta del 40% de haber desarrollado una nueva hemorragia intraventricular durante los 5 días del estudio, una hemorragia intraventricular de cualquier grado. Es decir, que los bebés que recibieron más transfusiones plaquetarias tenían una incidencia muchísimo más alta, casi 4 veces más alta, de desarrollar una nueva hemorragia intraventricular comparado con aquellos que no recibieron transfusiones plaquetarias, a menos que la cuenta esté por debajo de 20,000. Es más, en este estudio hubo casi una relación lineal entre el volumen de plaquetas que habían recibido los bebés y la incidencia de hemorragia intraventricular. Más recientemente, recién en febrero de este año, la doctora Carmen María Moore publicó el estudio de seguimiento a los 2 años de los pacientes que habían sido enrolados en Planet 2, en el estudio más grande que ha habido hasta ahora. En total, había 653 pacientes que habían sido enrolados como bebés en el estudio de Planet, 328 y 325 en cada uno de los brazos de la randomización. Aquí tienen los bebés que murieron, 91 en el grupo de 50 y 74 en el grupo de 25. Y luego hubo un total de aproximadamente 200 y pico de pacientes que tuvieron un examen de desarrollo neurológico a los 2 años de edad. Estos bebés fueron examinados no necesariamente con una prueba de Baylis formalmente, como se hace en la mayoría de los estudios, sino que se cogieron las notas de los pediatras. En algunos casos hubo exámenes formales, en otros casos hubo surveys, encuestas que se enviaron a los padres o notas de los pediatras para identificar los niños que estaban teniendo los problemas de desarrollo más severo, es decir, que no podían caminar, ambular independientemente o que tenían un retraso de mayor de 9 meses o tenían convulsiones significativas, a retraso de desarrollo global que estaba documentado en las notas de los pediatras. Y combinaron la mortalidad con el retraso de desarrollo neurocognitivo. Como pueden ver aquí, ese fue el resultado primario y encontraron una incidencia estadísticamente significativamente más alta de muerte o retraso de desarrollo neurocognitivo, que le llamaron un resultado desfavorable a los 2 años de edad desde el punto de vista de desarrollo neurológico en los bebés que habían sido randomizados al grupo por debajo de 50 comparado con los bebés randomizados a 25. La direccionalidad de la muerte hasta los 2 años y también de el resultado desfavorable entre los sobrevivientes fue ambos en la misma dirección. Es decir, en ambos casos, mortalidad y déficit de desarrollo neurológico, en ambos casos, el grupo randomizado a recibir más plaquetas tuvo un resultado peor. Es más, en un estudio ad hoc secundario, también encontraron que el porcentaje de niños que dependía de oxígeno o soporte respiratorio a los 2 años de edad también era significativamente más alto en el grupo que había sido randomizado a recibir más transfusiones plaquetarias comparado a los que recibieron menos transfusiones plaquetarias, 4% contra 11%. Y nosotros sabemos como neonatólogos que la displasia broncopulmonar en los bebés tan prematuros es bastante común, pero todavía necesitar oxígeno o soporte respiratorio a los 2 años de edad, eso es relativamente infrecuente.
Entonces, en definitiva, en el contexto de los estudios randomizados, está claramente demostrado que las transfusiones plaquetarias administradas a los recién nacidos pretérmino a niveles de plaquetas más altos, es decir, 50, comparado con niveles de plaquetas más bajos, como por ejemplo 25, se asocian con más problemas a corto plazo y a largo plazo. Hay una más alta mortalidad y sangrado mayor a corto plazo, una incidencia más alta de displasia broncopulmonar a corto plazo, una incidencia más alta de desarrollo neurológico poco favorable, desfavorable a los 2 años y una incidencia más alta de requerir oxígeno o soporte respiratorio a los 2 años. Todo esto en los bebés que recibieron más transfusiones plaquetarias comparado con los que recibieron menos. Ahora, la siguiente pregunta que nuestro laboratorio está estudiando muy activamente es cuáles son los mecanismos por los cuales las transfusiones plaquetarias afectan a los recién nacidos prematuros. ¿Por qué? ¿Por qué vemos estos efectos negativos? Una de las hipótesis que se está estudiando es si podría ser la infusión tan rápida de un volumen relativamente alto que contribuye especialmente con la fragilidad capilar que sabemos que tienen los bebés prematuros y con la insuficiencia de la autorregulación vascular cerebral. Es posible que este flujo tan rápido de volumen contribuya al sangrado. Los recién nacidos en el estudio de Planet 2, el estudio más grande que les mencioné, recibieron 15 mililitros por kilo y típicamente son en 30 a 60 minutos. Esto es comparado a los niños mayores y adultos que generalmente reciben 5 mililitros por kilo. Es decir, comparativamente a un adulto en una transfusión normal, los recién nacidos reciben un volumen 3 veces mayor y se lo administra relativamente rápido. En este estudio publicado en el 2013, que ha adquirido un poco más de popularidad después de Planet 2, estudiaron si es que había alguna diferencia en el aumento de cuentas plaquetarias si la transfusión se daba en 30 minutos o si se daba en 2 horas. Fue un estudio relativamente pequeño. Estas son las características de los pacientes. En total hubo 22 pacientes en un grupo y 21 pacientes en el otro. Fueron randomizados a recibir transfusiones plaquetarias en 30 minutos, eso fue el short group, o en 2 horas, y ese fue el long group. Y el resultado primario fue el cambio en la cuenta plaquetaria comparado con la cuenta pretransfusional 30 minutos después de finalizar la transfusión. Y como pueden ver aquí, no hubo ninguna diferencia entre el grupo corto y el grupo transfundido sobre 2 horas. Cuando se vio la cuenta plaquetaria 6 horas más tarde, estaba un poco más baja en el grupo que se había transfundido en 2 horas comparado con el grupo que se había transfundido en 6 horas, pero esto no fue estadísticamente significativo. Y también puede ser relacionado con el hecho de que el grupo que se transfundió en 2 horas tenía una incidencia un poco más eh, alta de pacientes con sepsis o enterocolitis necrotizante y menos el retraso de crecimiento intrauterino o preeclampsia materna. Pero en todo caso, no hubo diferencias estadísticamente significativas en el aumento de la cuenta plaquetaria entre los dos grupos. La otra hipótesis, que es la que nosotros estamos estudiando, es que en parte, al menos, los problemas que estamos viendo después de las transfusiones plaquetarias se deben al hecho de que todas las plaquetas que se transfunden a los recién nacidos provienen de donantes adultos. Y hemos sabido ya por bastante tiempo que las plaquetas de adultos son diferentes que las plaquetas de recién nacidos. Cuando las vemos bajo el microscopio, se ven idénticas, tienen la misma estructura, el mismo volumen, son del mismo tamaño y no parecen diferentes. Pero cuando estudiamos los receptores en la superficie de las plaquetas, hay diferencias importantes y sobre todo si estudiamos la reactividad
de las plaquetas en respuesta a un montón de agonistas y estímulos. Este fue un estudio del laboratorio de la doctora Marín en España en el 2018, donde ellos cogieron sangre de cordón de recién nacidos pretérmino en las barras blancas, sangre de cordón de recién nacidos a término, las barras rojas, y sangre de adultos sanos, las barras azules. Estimularon estas plaquetas, las plaquetas de estas fuentes, con un número de agonistas, de activadores de plaquetas tradicionales que se usan en el laboratorio comúnmente, y luego examinaron la activación, el grado de activación de estas plaquetas. Y lo que vieron, como pueden ver aquí, es que las plaquetas de recién nacidos, tanto pretérmino como a término, se activaban muchísimo menos que comparado con las plaquetas de adultos. Es decir, sugiriendo que estas plaquetas de recién nacidos son hipofuncionales. Sin embargo, ya en el 1989, Maureen Andrews demostró que los tiempos de sangrado, que ven la habilidad de coagular de la sangre que depende de las plaquetas, eran más cortos en recién nacidos sanos que en adultos. Y varios estudios desde entonces usando máquinas de laboratorio y test de laboratorio para medir la habilidad de formar un coágulo, demostraron que los recién nacidos formaban coágulos más rápidamente que los adultos, pese a esta hipofuncionalidad de las plaquetas. Y la explicación para eso es que las plaquetas hiporreactivas no son una deficiencia de los recién nacidos, sino que son parte de un balance de la hemostasia, de la habilidad de coagular, muy diferente en los recién nacidos comparado con los adultos. Esta hiporreactividad de las plaquetas está muy compensada por la presencia de factores en la sangre de los bebés que estimulan la coagulación, como el hematócrito alto que tienen los bebés a término, el volumen corpuscular medio que es alto, y también tienen niveles muy altos de von Willebrand factor y una predominancia de polímeros ultralargos. Y el resultado global de esto es tiempos de sangrado más cortos en recién nacidos. Es decir, una vez más, esta hiporreactividad plaquetaria no es una deficiencia, sino que es parte de un balance diferente en los recién nacidos que en los adultos, pero con un sistema de coagulación que funciona muy bien. Y también nosotros demostramos en el laboratorio in vitro, en estudios in vitro, que si mezclábamos plaquetas de adultos, tal como se hace en una transfusión, con sangre de recién nacido trombocitopénico, nosotros generábamos un problema, un fenotipo hipercoagulable. Es decir, se aumentaba el tiempo de coagulación muchísimo a valores que en adultos se ha asociado con con mayor riesgo de ataques cardíacos, etcétera. Es decir, generaba un fenotipo hipercoagulante. Ahora, muy importante, esto quizás es lo más importante que voy a decir esta noche. En las últimas 2 décadas ha habido una explosión de literatura demostrando que las plaquetas no son solamente células que participan en la coagulación, sino que tienen una cantidad extraordinaria de funciones que no tienen nada que ver con la coagulación, especialmente regulando el tono vascular. Tienen un papel importantísimo en el crecimiento y la metástasis de los tumores cancerosos, participan en la defensa del huésped y son participantes importantísimas en la inflamación. Es más, si uno ve el RNA y las proteínas que existen dentro de las plaquetas, la mayoría están relacionadas con funciones inmunológicas y mucho menos con funciones de coagulación. Es decir, que está muy claro actualmente que las plaquetas son células que viven en la transición entre hemostasis e inflamación y que realmente deben ser consideradas como células inmunológicamente activas. También existe una serie de estudios que están empezando a surgir que han demostrado ya que las plaquetas de los adultos son más inmunológicamente activas que las plaquetas de los recién nacidos y pueden ser más proinflamatorios. Cuando se activan las plaquetas de adultos, que las transfundimos en los bebés,
expresan más P-selectina en la superficie, que les permite interactuar mejor con los neutrófilos, los monocitos, y propulgar o favorecer respuestas inflamatorias, porque tienen una mayor habilidad de interactuar con las células inmunológicas. Esto no lo voy a ir, es un estudio muy reciente, pero todo en ratón. Es decir, que en definitiva, sabemos que las plaquetas, las transfusiones de plaquetas, que siempre son con plaquetas de adultos, pueden tener efectos nocivos en los recién nacidos y lo pueden hacer a través de varios mecanismos potenciales. En primer lugar, es posible que sea un problema con una expansión rápida de volumen, porque damos las plaquetas en volumen relativamente alta y bastante rápido, más que los glóbulos rojos. Es posible que induzcan un fenotipo protrombótico, que probablemente sea particularmente malo en casos de enterocolitis necrotizante. Y también hay más y más evidencia empezando a acumularse de que las plaquetas adultos pueden inducir o aumentar las respuestas inflamatorias de los recién nacidos, sobre todo en recién nacidos que ya tienen inflamación, por ejemplo, los que están en ventiladores o que tienen infecciones. También sabemos, yo les dije al principio, que hay una asociación relativamente pobre entre las cuentas plaquetarias y el riesgo de sangrado. Así que también hay esfuerzos en el área de investigación por encontrar formas mejores que solamente la cuenta plaquetaria para predecir e identificar a los bebés que están en más alto riesgo de sangrado. Unos grupos están estudiando la posibilidad de utilizar modelos para incorporar factores clínicos y de laboratorio y predecir el riesgo de sangrado de recién nacidos pretérmino trombocitopénicos, y eso todavía está en etapa de investigación. Y la otra es la posibilidad de utilizar una serie de tests que, en lugar de medir la cuenta plaquetaria, solo el número de plaquetas, miden la habilidad de la sangre completa del bebé de producir un coágulo, que fisiológicamente probablemente sea más importante. Hasta que estos factores estén ya en uso clínico, lo más importante de recordar de esta presentación es que las transfusiones plaquetarias pueden tener efectos negativos en los recién nacidos. Por lo tanto, es esencial tratar de evitar las transfusiones innecesarias. Y ojo, que no estoy diciendo nunca transfundir, porque no sabemos si entre 10 y 20.000, si dejamos bajar por debajo de 10.000, realmente aumenta muchísimo el riesgo de sangrado. Pero por lo menos no debemos dar transfusiones de plaquetas a niños que no están sangrando y que no han tenido un sangrado en las últimas 48 horas, por ejemplo, y que tienen una cuenta plaquetaria por encima de 25.000. Es muy importante no ordenar transfusiones si no se tiene una cuenta plaquetaria que justifique la transfusión, a menos que el paciente esté sangrando activamente. Yo sé que en algunos lugares hay prácticas de ordenar transfusiones cada ciertas horas. Eso es algo que nosotros realmente no practicamos nunca. Siempre se es necesario chequear la cuenta plaquetaria de nuevo, está bien, pero toda transfusión que se puede evitar, es bueno evitarla. Es importantísimo empezar a pensar en las plaquetas no solo como células hemostáticas, sino también como células inflamatorias que regulan la inmunidad. Y ya sabemos que las transfusiones de plaquetas pueden inducir respuestas inflamatorias en los recién nacidos. Tienen la capacidad de inducir respuestas inflamatorias en los recién nacidos. Por lo tanto, teniendo todo esto en cuenta, es absolutamente esencial que las UCINS implementen guías transfusionales que sean aceptables para los neonatólogos y que sean restrictivas dentro de la evidencia presentada. Una vez más, no estoy diciendo no transfundir nunca y no esperar hasta 10.000, pero la evidencia sugiere que 25.000 como un nivel para transfundir es razonable, es safe y es efectivo. Y es muy importante tener guías para evitar
transfusiones potencialmente dañinas. Una vez que se publicó el estudio de Planet 2, nosotros introducimos guías transfusionales más restrictivas en nuestra propia unidad y como pueden ver en este gráfico de mes a mes del número de transfusiones, pudimos disminuir el número de transfusiones a 1/3 de lo que era antes de implementar y realmente enforzar guías transfusionales más restrictivas de acuerdo a la evidencia en nuestra propia unidad de cuidados intensivos. Y con eso les agradezco muchísimo por la atención y estaré encantada de contestar cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la plática, doctora, muy interesante. Déjeme checar si tenemos alguna pregunta. Ujú. A ver, deme un segundito. Um, Déjame revisar en la página de Facebook porque aquí no me aparece alguna. No hay ningún problema. Mm, Bueno, en Facebook todos agradeciendo su ponencia, doctora, que un excelente tema. Tenemos una pregunta de la doctora Carolina Mora Ujú. de nuestra página de Facebook y ella nos pregunta, si un bebé tiene 50,000 plaquetas, ¿cada cuánto tiempo se debería estar realizando controles de plaquetas? Todo depende de la parte clínica. Si el bebé tiene, por ejemplo, sepsis y tiene una sepsis por gram negativos, entonces nosotros a veces chequeamos cada 12 horas, a veces, y tenemos una idea de con qué rapidez está bajando. Si el bebé es un hijo de madre preeclámpsica, entonces 24 horas más tarde, probablemente si tiene 50,000, si tiene 80,000, probablemente esperemos 2 días. Entonces, todo depende. La trombocitopenia, por ejemplo, del recién nacido con bajo peso de madre preeclámpsica, generalmente baja en los primeros 4 días de vida y ahí llega al punto más bajo y empieza entre el cuarto y el 5 día, empieza a subir. Entonces, esa es una trombocitopenia de baja producción que muy lentamente progresa y nosotros no chequeamos sino cada 24, a veces 48 horas. En los niños con sepsis, con enterocolitis necrotizante, a veces cada 12 horas. Muy, muy rara vez yo chequeo más frecuente que cada 12 horas, porque hay los bebés que cada 12 horas necesitan una transfusión Ah, y bueno, si es así, se la da, pero en el momento en que empieza a mejorar y está por encima de 25,000, dejamos de transfundir. Es decir, tratamos de evitar a toda costa dar una transfusión que no esté indicada. Pero la frecuencia del chequeo depende de la trayectoria. Doctora, tenemos otra pregunta en Facebook. Nos pregunta la doctora Nilú Araujo, ¿cuál es la velocidad de infusión de las plaquetas y qué tiempos de control debe de realizarse? Un poco relacionada a la otra pregunta. Ujú. Sí, sí. Nosotros en nuestra unidad generalmente recomendamos actualmente entre 1 a 2 horas. Casi todas las transfusiones en los bebés más grandecitos las damos en 1 hora. Eh, yo creo que en los bebés de más alto riesgo de hemorragia intraventricular con más fragilidad vascular, en base a la evidencia que admito que es relativamente pobre, pero es la evidencia que tenemos, que se puede dar de 2 horas. Entonces, en esos bebés probablemente sea razonable darlas en 2 horas. También no transfundimos sino 10 mililitros por kilo. Es decir, tratamos de transfundir un volumen un poco más bajo y lo hacemos generalmente en 1 hora en los bebés que tienen un riesgo más bajo de hemorragia intraventricular y hasta en 2 horas en los bebés que tienen un riesgo más alto de hemorragia intraventricular.
Casi nunca damos ahora las transfusiones en 30 minutos, como a veces lo hacíamos antes, sino entre 1 a 2 horas. Y el chequeo de nuevo, una vez más, depende de la frecuencia con la que, con la que veamos. Generalmente o chequeamos cada 12 horas en los bebés que están consumiendo mucho o, o chequeamos al día siguiente en los bebés que no están tan consumiendo tan rápido. Todo depende del mecanismo que sepamos. Es muy, muy raro que chequeemos 1 a 2 horas antes. Eso es solamente cuando tenemos una evidencia de refractoriedad a las transfusiones y estamos tratando de hacer un chequeo adecuado de la respuesta a la transfusión y saber si hay refractoriedad. En esos casos, chequeamos 1 hora después de la transfusión, pero en la mayoría de los casos um, lo hacemos 12 horas más altas, más tarde en los bebés que están muy enfermos o 24 horas más tarde al día siguiente. No hay un estándar. Lo que sí no hacemos es ordenar otra transfusión automáticamente que vaya a ocurrir dentro de 8 o 12 horas o algo automáticamente. Eso no lo hacemos jamás. Doctora, tenemos otra pregunta en cuanto al hemotipo, si hay alguna relación en que se transfunda un paciente con un tipo sanguíneo diferente al donador. Sí, en nuestro banco de sangre muchas veces se transfunde con tipo de sangre diferente y ha habido, precisamente recientemente publicamos algo. La respuesta es posible que sea un poquito menor en los bebés de tipo O que reciben plaquetas A o B. Los bancos sanguíneos, nuestros bancos sanguíneos, ellos hacen compatibilidad y en muchos casos las transfusiones de plaquetas no son del mismo grupo sanguíneo, sino que reciben los bebés de otro grupo sanguíneo. Eh, y y hay un poco de debate sobre si el incremento plaquetario es un poco menor cuando hay incompatibilidad comparado cuando no hay incompatibilidad. Idealmente se da del mismo grupo, especialmente los O que reciban O, pero, pero los bancos sanguíneos no lo hacen siempre. No es algo que nosotros exigimos. Mientras el banco sanguíneo se encargue de que hay compatibilidad, así no sea el mismo tipo sanguíneo, nosotros lo damos. Es un poco problemático cuando nos dan muy rara vez plaquetas ARH positiva a un niño que sea negativo, sobre todo a una niña. En esos casos, a veces administramos ROGAM para prevenir la formación de anti-D. Ok, doctora, muchas gracias. Pues por el momento creo que son todas nuestras preguntas. Queremos agradecerle en nombre de todos de su excelente ponencia y tomarse el tiempo de acompañarnos. No, Este, no sé si quiera agregar algo más. no, nada más, Lucía, nada más quería agradecerles a ustedes por la invitación y la oportunidad de presentar. No, muchas gracias a usted, doctora, y en Facebook igual le mandan muchas felicitaciones y agradecimientos por su excelente exposición y por un tema tan importante para nosotros como neonatólogos. Muchísimas gracias a todos por la atención y por estar conmigo esta noche. Gracias por la invitación, Lucía y Marlon. Gracias a usted, doctora, y esperamos verla pronto. Claro que sí. Hasta luego. Le Buenas noches a agradecemos. todos. Buenas noches. Adiós. Bye.